que abra sus Biblias en la epístola del apóstol Juan, la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 3. Haremos una interrupción en nuestra predicación expositiva consecutiva del libro de Filipenses para este día o esta ocasión especial donde recordamos el nacimiento del Señor Jesucristo. Como bien dice Máximo, nosotros como cristianos no celebramos la Navidad porque como iglesia no se nos ordena celebrar la Navidad. El único sacramento que se ordena a la iglesia a celebrar es el sacramento de la Cena del Señor. Y eso es porque hemos sido instruidos por la palabra del Señor, pero eso no quita que nosotros recordemos y nos gocemos de la obra de Cristo en su nacimiento. Y eso es lo que hoy día vamos a recordar, la obra de Cristo en su nacimiento. Y vamos a leer la primera epístola de Juan, el capítulo 3, vamos a leer el versículo 5 al 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 5 al 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 5 al 8. Y dice así la palabra del Señor. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Le invito a que incline sus rostros y oremos al Señor. Bien, el título de este mensaje durante esta semana ha cambiado por lo menos 3 veces. Es decir, he hecho 3 sermones durante esta semana y a la verdad que no es que me haya quedado con el mejor, sino que mi corazón cada vez que leía los relatos de el nacimiento del Jesús se motivaba y se conmovía de una dirección a otra y no sabía qué elegir de todo lo que podía leer. Y creo que desde mi punto de vista este sermón busca entender el propósito y claridad del significado de la Navidad. Por lo tanto, el título de este mensaje es el propósito de la Navidad. El propósito de la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. ¿Qué significa la Navidad? ¿Qué pensamientos vienen a tu mente cuando hablamos de Navidad? Y quizás para poder asentarnos al mensaje, ¿qué dicen las Escrituras respecto a la Navidad? ¿Cuál es el propósito de la Navidad? Y a la verdad que muchas personas piensan que la Navidad nos enseñan que es un momento de dar. De hecho, muchos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros predican en estos días que el propósito de la Navidad es dar. Debemos dar. Y obviamente se enfocan en dar dinero, dar regalos, etc. Para otros la Navidad es un momento de paz. De hecho, hace poco hemos cantado que el Señor trae paz, pero si no has entendido bíblicamente a qué paz se refiere el Señor, tú creerás que el nacimiento de Jesús es para que nosotros tengamos un momento de paz en el hogar, que podamos compartir una mesa en paz como familia, y creemos que ese es el sentido y propósito de la Navidad.
Pero eso se opone radicalmente a las palabras del propio Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando dice en el Evangelio de Mateo capítulo 10, en el versículo 14, el Señor nos dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Entonces hay aquí, obviamente, algo un poco extraño de interpretar, pero a lo que se refiere el Señor Jesucristo, que no vino a traer una paz horizontal, sino que el nacimiento del Señor Jesucristo tiene que ver con una paz vertical entre Dios y el hombre. De manera que debemos entender lo que significa que el nacimiento de Cristo trae paz a la tierra. Porque si observamos hoy día el panorama actual, es una situación de un estado bélico, los rusos, Norcorea, etcétera, Ucrania, Estados Unidos y otras naciones están alistadas y preparadas para la guerra. Entonces nos preguntaremos, ¿dónde está esa paz? Y es porque no hemos entendido que la paz a la cual el Señor se refiere no es una paz en este mundo. De hecho, el Señor lo dice claramente en estos versículos de Mateo 10, 14, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino todo lo contrario, he venido a traer espada, división. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera con su suegra. Y los enemigos de los hombres, observa esta frase, serán los de su casa. Y es evidente, en muchos hogares se levantan disputas, disensiones y conflictos a causa del Evangelio de Cristo. Porque cuando llega la luz, obviamente al hogar, esta luz que hemos cantado, que es Cristo, sin lugar a dudas, las tinieblas también querrán prevalecer contra ella. Pero no podrán hacerlo porque Dios es poderoso. Pero, ¿qué significa la Navidad? ¿Qué dicen las Escrituras respecto a la Navidad? Bueno, la palabra Navidad no se encuentra en las Escrituras. No vas a encontrar ningún lugar dentro de las Escrituras donde diga esta palabra Navidad, por cuanto esta palabra Navidad viene del latín nativis o natividad, que tiene relación con el significado de esta, o la traducción de esta palabra sería nacimiento, pero es una palabra que nosotros la ocupamos como una transliteración, Navidad. Pero no encontramos obviamente esta palabra Navidad en la Escritura, pero sí encontramos la palabra nacimiento. Y nacimiento es una palabra totalmente distinta a la palabra Navidad. De manera que cuando estamos hablando de Navidad, nosotros cristianos estamos hablando de un nacimiento. Y obviamente no es cualquier nacimiento, sino el nacimiento más grande que el mundo haya experimentado. Y me encanta esa frase del escritor C.S. Lewis de las Crónicas de Narnia, cuando él habla respecto a este nacimiento del Hijo de Dios, de Jesucristo. Él dice que hubo una vez en el mundo un pesebre, y en ese pesebre algo más grande que el mundo. Es hermoso cómo resume lo que significa el nacimiento o la encarnación del Hijo de Dios en este mundo. Sin lugar a dudas, el mundo no puede contener a su Dios, por cuanto el mundo es creado por Él. Y el capítulo 1 del Evangelio que hemos leído de San Mateo nos habla precisamente de este nacimiento, pero no con esta palabra en latín de Navidad, sino con la palabra original del griego que se traduce de la palabra griega Génesis o Genesis. Y observa conmigo, por favor, un momento el libro de Mateo capítulo 1. Observa conmigo el libro de Mateo capítulo 1 y el versículo 18 de manera especial al 21, y te darás cuenta cuál es el propósito de la Navidad en este texto, te darás cuenta cuál es
el propósito del nacimiento del Hijo de Dios. Observa Mateo capítulo 1, versículo 18. Y en tu Biblia lo más probable es que tengas el título de Nacimiento de Jesús. Y dice la palabra del Señor, el nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y observa el versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y observa aquí este texto. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ese es el propósito del nacimiento de Jesús. Salvar a su pueblo de sus pecados. Y este propósito del nacimiento de Jesús lo vemos y los encontramos también en los relatos de Mateo por palabras mismas del Señor Jesucristo. En Mateo 18, versículo 11, encontrarás que Jesucristo o el propio Jesucristo da a entender o declara el propósito de su venida al mundo, el propósito de haber nacido en el pesebre de Belén. Jesucristo, Él mismo te da el sentido que debe tener para ti la Navidad. Mateo 18, versículo 11 te dice: porque el Hijo del Hombre, y estas son palabras del Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre ha venido, es decir, ha nacido, ha venido a este mundo con un propósito, con esta preposición para. ¿Para qué ha venido a este mundo? Para salvar lo que se había perdido. Y obviamente en esta frase podemos estar estudiándola por meses. Pero observa nuestro texto base. Observa al apóstol Juan revelando el propósito y el sentido de la Navidad. Observa el texto que nosotros hemos escogido para este día, Primera de Juan 3, 5 al 8. Observa el versículo 5 y encontraremos en esta mañana y veremos en esta mañana dos propósitos en el nacimiento de Cristo. Dos propósitos de la Navidad en la cual debes pensar no solamente en diciembre, el 25 de diciembre, sino durante todo el año. Dos propósitos para pensar en la Navidad durante todo el año. ¿Cuál es el propósito número uno? Es que Jesús nació para quitar nuestros pecados. Ese es el versículo 5, lo vemos en el versículo 5. Jesús nació para quitar nuestros pecados. Ese es el primer propósito. Y el segundo propósito lo encontramos en el versículo 8. Jesús nació para deshacer las obras del diablo. Observa conmigo el primer propósito, el versículo 5. Y sabéis que Él, ¿quién? Jesucristo, apareció. ¿Con qué propósito apareció en la tierra? ¿Para qué cosa? Para quitar nuestros pecados. Y cuando Juan el Bautista, el hombre más grande, nacido de mujer en la tierra, vio a Jesucristo, dijo de Él, el día siguiente, vio Juan a Jesús que venía a Él, esto está en Juan 1, 29, y dijo Juan el Bautista de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta palabra mundo debemos entenderla que tiene muchos significados.
Y podemos pensar que cuando leemos esto que está diciendo Juan el Bautista, es que Jesús vino a salvar a todo el mundo. Que Jesús vino a salvar a toda la humanidad. Pero eso se contrapone a las enseñanzas de la palabra del Señor. Porque si fuera así, que el Señor vino a salvar a toda la humanidad, no existiría el infierno. ¿Qué propósito entonces tiene el infierno si Él vino a salvar a toda la humanidad? Mundo aquí tiene que ver con una connotación de humanidad en general y no a cada persona de manera particular o específica, como algunos enseñan que Jesús murió por todo el mundo de manera universal, mostrando un rescate universal. No. Jesús no murió de esa manera. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, lo sabemos por la palabra del Señor. Observa San Juan 1, versículo 9. Observa San Juan 1, capítulo 1, versículo 9. Y esto te dará claridad que el Señor no vino a salvar a todo el mundo. Observa Juan 1, 9 al 14. Aquella luz verdadera, ¿quién es esa luz verdadera? Cristo, que alumbra a todo hombre, venía, aquí está el nacimiento, venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero ¿qué sucedió? Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, ese es el propósito. A lo suyo vino, no a los suyos. A lo suyo vino, ese es un propósito, y los suyos, su pueblo, no le recibieron. Y observa, aquí está, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De manera que todos los que le recibieron, todos los que creyeron en el nombre de Jesús, a esos se les dio la potestad de ser llamados hoy día hijos de Dios. El hombre no tiene la capacidad de limpiarse por sí mismo de su pecado. Por esa razón nació Jesús, nuestro Salvador, para quitar nuestros pecados, porque el hombre por naturaleza no puede limpiarse de sus pecados. Y me encanta esta referencia del profeta Jeremías, que ilustra la incapacidad del hombre en poder limpiarse de su pecado. Jeremías 13:23 dice: mudará el etíope su piel, es decir, está hablando aquí de un hombre de tez morena. ¿Podrá ese hombre de tez morena mudar su piel a una piel blanca? Es una pregunta retórica, es una pregunta que se responde por sí misma. Es evidente que la respuesta es no. ¿Y el leopardo, sus manchas, la podrá mudar? No. Así también, observa, de manera que el leopardo no puede sacarse las manchas, así también vosotros no podéis hacer bien por cuanto estáis habituados a hacer el mal. De manera que el hombre no tiene la capacidad de limpiarse de su pecado. Necesitábamos ser rescatados, necesitábamos de alguien que viniera a este mundo y nos limpiara de estas manchas de pecado. Y el apóstol Pedro nos habla de este rescate en 1 de Pedro 1:18 y nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de esta vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, porque nacimos en pecado. Recordemos que desde la caída en el huerto del Edén, todos nacen en pecado. Lo recibimos de nuestros padres, nacimos en pecado,
no con cosas corruptibles como oro o plata. Nos fuimos rescatados por medio de pagar un precio de oro o plata, como algunos venden la salvación o venden de alguna manera sacar a un familiar de ese famoso y falso purgatorio. Por medio de oro, plata, aquí Pedro está destruyendo esa doctrina del rescate de una persona del purgatorio, porque no somos rescatados con oro o con plata o con alguna cosa corruptible, sino que somos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, Cristo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Y quizás, nuevamente, la mejor analogía, la mejor imagen o la mejor ilustración de este rescate la trae nuevamente C.S. Lewis. C.S. Lewis trae y hace y pone en nuestra mente esta imagen de este rescate que Dios hizo de tu vida y lo ilustra por medio de esta analogía de un buceador, donde vemos que este hombre, este buceador que está sentado a la orilla de su barco, en la profundidad quizás del mar, sentado a la orilla de su barco, va y desciende hacia las profundidades del mar. C.S. Lewis dice que este buceador echa un vistazo al aire y respira profundamente para luego descender con un chapoteo invisible y atraviesa, dice, vertiginoso las claras y tibias aguas para adentrarse en las más oscuras y frías aguas del mar, hasta hundirse a la máxima presión en la zona mortífera del cieno, el fango y la vieja podredumbre, y luego sale aquí el buceador y regresa al color y a la luz de la superficie. Sus pulmones casi habían estallado y regresa por fin a la superficie este buceador, pero no regresa con las manos vacías. C.S. Lewis dice que el buceador regresa con ese precioso tesoro que gotea en sus manos. El motivo por el cual ese buceador descendió a rescatar a esta que estaba perdido, su botín, y llega él y sale a la luz, y allá abajo, donde yacía sin color ese botín, en esas tinieblas, el Señor dice que también perdió el suyo. Y ese es el rescate que vino a hacer el Hijo de Dios por ti y por mí. Él nos vino a rescatar de ese lodo cenagoso, porque este, como dice la palabra del Señor, es mi Hijo que muerto era y ha revivido, ha venido a la luz, se había perdido y es hallado, y observa, Él y su tesoro se regocijan. De manera que el nacimiento del Señor Jesucristo trae regocijo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por ese rescate de lo que se había perdido. Sin lugar a dudas, nosotros éramos ese pueblo que estaba en tiniebla, asentado en las regiones de sombras de muerte, a la cual nos resplandeció la luz del Evangelio para que pudiéramos ser limpiados de nuestro pecado. Nosotros estábamos en ese lodo cenagoso del pozo más profundo que un buzo pudiera descender, como dice el Salmo de David, en el Salmo 40, 2 y 3, dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Ese es el rescate que hizo el Señor de tu vida y de mi vida. ¿Te das cuenta de la imposibilidad que tiene el hombre de poder salir de ese pozo para ascender a la superficie? Necesitábamos de un Salvador que descendiera a este mundo y nos rescatara de ese lugar. Y eso es el propósito por el cual vino nuestro Señor. Vino para rescatarnos, y no solamente para rescatarnos y limpiarnos de nuestros pecados,
sino que también vino para que nosotros tengamos hoy día libertad y seremos libres también de la esclavitud del pecado. Y eso nos lleva al punto número 2. El segundo propósito de la Navidad. El segundo propósito de la Navidad. Observa 1 Juan 3:8. Aquí está el segundo propósito de por qué Jesús nació en un pesebre, de por qué Jesús vino a este mundo. Aquí está el segundo propósito. 1 Juan capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Y Juan es muy radical. Juan no tiene tonos grises. Juan no habla de medios cristianos. Juan te dice o eres o no eres simplemente, o es blanco o es negro. Aquí no hay medios cristianos porque no existen esos cristianos carnales. No, o eres cristiano o no lo eres, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y observa, aquí está el propósito, hermano, de la Navidad. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué vino a nacer en un pesebre? Para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. Y al igual que el diablo, la carne no produce frutos. La carne produce obras. El diablo es mentiroso y sus obras en nosotros producen la mentira. Y observa cuáles son esas obras a las cuales vino el Señor Jesucristo para que las deshaciera en nuestras vidas. Gálatas 5:19 nos muestran todas las obras a las cuales el Señor vino a nacer en un pesebre para librarnos de estas obras que Satanás, el diablo, nos ha esclavizado por mucho tiempo. Observa Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son esas obras? Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo mismo que está diciendo Juan. El que practica el pecado es hijo ¿de quién? Del diablo. Y para eso vino el Señor Jesucristo. Para librarnos de la esclavitud del pecado, para deshacer la obra del diablo, el Señor vino. ¿Y quieres ver cómo actúa el diablo? ¿Cómo actúa el diablo? Porque, sin lugar a dudas, la imagen quizás que se nos viene a la mente de cómo actúa el diablo es de estas películas de exorcismo y de posesiones demoníacas, y creemos que esa es la manera en la cual actúa el diablo, y a veces vemos esas cosas y nos da un poco de miedo y pensamos que, lo que está haciendo el diablo. Pero el diablo no hace eso, querido hermano. El diablo no actúa de esa manera. El diablo es muy astuto, es muy sutil, es muy sagaz. El diablo se viste de ángel de luz. El diablo no anda por los rincones oscuros de tu casa haciéndote para que te asustes. No, el diablo quiere seducirte a fin de que vivas y seas esclavo de tu pecado. Pero ¿cómo actúa y cuál es la manera principal en la que el diablo trabaja en la vida de los hombres a fin de que no sean librados de esta obra que él está haciendo? Y me encanta esto, porque este versículo es clave. Este versículo es clave, queridos hermanos, para entender cuál es el trabajo de Satanás, el diablo. Observa Lucas capítulo 8, versículo 11 al 12. Observa este versículo, porque si quieres saber
cómo trabaja el diablo, cómo actúa el diablo, cuál es su propósito y qué es lo que él está haciendo todos los días, es esto que el Señor describe en la parábola del sembrador. Ese es el contexto de este texto, la parábola del sembrador. Y observa cómo trabaja el diablo en los corazones de los hombres a fin de que la luz que vino al mundo no resplandezca en la vida de los creyentes. Observa cómo trabaja el diablo en Lucas 8, versículos 11 y 12. Esta es pues la parábola, o más bien está diciendo Jesús, esta es pues la interpretación de la parábola que acaban de oír. Esta es la interpretación. La semilla, ¿qué es lo que es? La palabra de Dios. Y los de junto al camino, ¿quiénes son? Son los que oyen, ¿qué oyen? La palabra de Dios. Y observa aquí el trabajo del diablo. Y luego viene ¿quién? El diablo, y quita, ¿qué cosa? De sus corazones, ¿qué quita? La palabra. ¿Por qué razón quita la palabra? ¿Para qué? Para que no crean y se salven. ¿Te das cuenta, querido hermano, que el Señor vino al mundo a salvar lo que se había perdido? El Señor vino al mundo a deshacer la obra del diablo, y el diablo no está tranquilo, sino que él, cuando es pregonado el evangelio y esa palabra se aloja en el corazón del hombre, Satanás inmediatamente viene a arrebatar esa palabra del corazón de los hombres para que estos no se salven. Siembra dudas, siembra incertidumbres, siembra incredulidad, y lo hace de una manera muy sutil. El diablo es muy astuto, y me encanta cómo lo describen los teólogos en el trabajo de Satanás, el diablo, porque el diablo viene sutilmente y te dice, si todos lo hacen, mira a tu alrededor, ¿quién no lo ha hecho? Anda, no va a pasar nada. Es lo mismo, es la misma estrategia en el huerto del Edén. Es una canita en el aire, nadie te ve. Es una palabra, un pensamiento deshonesto, ¿quién no lo ha tenido? Echa un vistazo a esa página, ¿quién no ha visto esas cosas? Y ahí tú caes en la tentación y en el pecado. Y esa palabra que se te había sembrado, el diablo la quita de tu corazón. ¿Y sabes cómo la quita? El diablo, que minimizó el pecado, te dijo, no va a pasar nada. Cuando tú caes en el pecado, el diablo lo que hace ahora, exacerba ese pecado. Con que tú dices que eres hijo de Dios, pero los hijos de Dios no hacen lo que tú acabas de hacer. Los hijos de Dios no pecan y tú acabas de pecar. Y eso es porque tú no eres hijo de Dios. Y el diablo quita la fe y la palabra de tu corazón a fin de que tú creas que no eres un hijo y una hija de Dios. Satanás, el diablo, busca no solamente sacar la palabra de los corazones de los hombres, sino también distorsionar el mensaje del evangelio. Y el diablo viene con ese propósito de quitar la palabra de Dios del corazón de los hombres para que estos no crean y se salven, como dice 2 Corintios 4:4, el cual el Dios de este siglo, Satanás el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio del glorioso o de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa es la obra de Satanás el diablo, cegar nuestro entendimiento respecto a la palabra de Dios y arrebatar la palabra de nuestros corazones. Te provee incluso Él de suficiente dinero para que tu corazón se desvíe hacia el dinero y hacia el amor y a la abundancia y hacia los tesoros, para que te dediques a escudriñar y a minar tus tesoros o las riquezas más que la palabra de Dios.
Esa es la manera que trabaja Satanás, el diablo, pero el Señor te lo deja muy claro. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esa es otra manera en que Satanás, el diablo, trabaja a fin de que tú te afanes por adquirir dineros y riquezas, y estás tan enfocado en el dinero y las riquezas que te olvidas de tu Señor. Y este proverbio 23:4 me encanta este proverbio, porque Salomón dice aquí: no te afanes por hacerte rico. No te afanes por hacerte rico, que ese no sea el propósito de tu vida. No te afanes por hacerte rico, sé prudente. Es decir, limítate en afanarte en adquirir riquezas. Sé prudente y observa cómo termina ese proverbio. Mejor desiste. Desiste, no lo hagas. No te afanes en hacerte rico, sé prudente y desiste. Pero no desistimos. Nos afanamos por adquirir y acumular riquezas. Nos afanamos por acumular tesoros y acumulamos mucho más de lo que necesitamos y nos volvemos acumuladores compulsivos, y esas riquezas desvían nuestra atención de la palabra del Señor. Pero Cristo Jesús vino a este mundo para deshacer esas obras del diablo, para sacar eso de tu vida, a fin de traer libertad a tu vida, porque ese es el propósito por el cual vino el Señor Jesucristo. Y este mensaje, y me encantaba cuando Máximo daba esta introducción, es lo que se ha esperado desde un principio: la simiente, el Mesías prometido. Esa simiente que iba a liberar a los hombres de la esclavitud del pecado. Recordemos que una vez que Adán y Eva pecaron en el huerto, Dios pronunció una maldición sobre la creación, sobre Adán y sobre Eva. Y ahora está toda la creación sujeta a maldición. Pero Dios dio una promesa a esa mujer. Y le dijo en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañán. Es decir, que la simiente de esa mujer iba a herir en la cabeza a la serpiente a fin de deshacer las obras del diablo. Ese es el protoevangelio. ¿Cómo sabemos que eso es el protoevangelio? ¿Cómo sabemos que esa primera generación, desde Adán hasta Noé, esperaba la simiente que iba a venir al mundo? Esa promesa que el Señor le estaba haciendo a ellos, que iba a venir una simiente. ¿Quién es esa simiente? Sabemos que es Cristo. Y todos, desde Adán hasta Noé, que es esa primera generación, esperaban la venida de esa simiente. Y tenían una esperanza que esa simiente los iba a liberar de esa esclavitud. Observa cómo sabemos esto, Génesis 5:28. Observa, y aquí hay un detalle fascinante, y creo que lo hemos leído en otra oportunidad. Génesis 5:28 habla de esta genealogía de la primera generación y dice: y vivió Lamec 182 años. ¿Y qué sucedió? Engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Todos conocemos la historia de Noé, todos sabemos quién es este Noé. Pero Lamec y toda esa generación pensaba que este Noé, ¿qué es lo que pensaba él? ¿Por qué llamó su nombre Noé? Pensaba Lamec que él era la simiente, que él era la simiente que se había prometido en el huerto del Edén, y él pensaba y decía, estaba diciendo, ¿qué cosa? Este nos librará o nos aliviará ¿de qué cosa? De nuestras obras, de estas obras de la carne y del trabajo de nuestras manos, ¿a causa de qué cosa? De que la tierra que Jehová maldijo. Y ellos esperaban que este Noé, y pensaban que este no era la simiente,
Pero Él no era la simiente, sino que la simiente es Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el cual vino a deshacer la obra del diablo. Finalmente, ¿has experimentado el propósito de la Navidad en tu vida? ¿Has experimentado el perdón de tus pecados? ¿Has experimentado la libertad de la esclavitud del pecado? ¿Has experimentado el verdadero sentido de la Navidad? ¿O tú estás celebrando a un niño bajo un árbol de Pascua lleno de regalos? Porque ese no es el sentido de la Navidad. ¿Has experimentado la libertad del perdón? ¿Cómo luce el perdón? ¿Cómo luce la libertad en la vida del creyente? ¿Cómo luce en la vida del creyente que ha experimentado el propósito de la Navidad en su vida? ¿Cómo luce esa vida de Navidad en el creyente? ¿Quieres ver cómo luce esa vida? Lucas 7:44 te muestra cómo luce la Navidad en un creyente. Cómo luce la Navidad en la vida de un creyente. Lucas 7:44 dice: y vuelto a la mujer, dijo a Simeón, Jesús, Simeón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y lo ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Aquí está la Navidad, porque Él apareció para perdonar nuestros pecados. Aquí está una mujer que ha experimentado el propósito de la Navidad y observa lo que dice el Señor. Te digo que esta mujer, sus muchos pecados le son perdonados. ¿Por qué razón le son perdonados? Porque amó mucho. Así luce una vida que ha experimentado la Navidad. Es una vida de un hombre y una mujer que ama mucho. Ama mucho a su Señor, porque está tan consciente de cuánto se le ha perdonado, que lo único que puede hacer es amar a su Señor. Así luce la Navidad en el corazón de un creyente. Un corazón arrepentido, porque ama mucho, más aquel a quien se le ha perdonado poco. Y aquí esta frase tiene un sentido: aquel que considera que no es necesario que lo perdonen porque yo no he hecho nada malo. Yo a la verdad he hecho muy poquitas cosas malas. Sin lugar a duda, él no ha entendido lo que es el Evangelio. Que has ofendido a un Dios santo. Mas a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntos, sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, y observa esta pregunta que se hacían estos hombres, fariseos entre sí: ¿quién es este? ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero el Señor Jesucristo le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Esa es la paz a la cual Jesús vino a traer al mundo. ¿Qué paz? La paz entre Dios y el hombre. La paz en que ya no eres culpable, sino que has sido justificado de tu pecado y ya no estás en enemistad contra tu Dios, sino que ahora ya no eres enemigo de Dios, estás en paz, reconciliado con Dios. Esa es la paz que vino a traer Jesucristo al mundo. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? El mundo no le conoció. Y la pregunta es: ¿tú has conocido al Señor?
¿Tú has conocido su evangelio? ¿Has experimentado la Navidad en tu corazón, en tu vida? ¿Has experimentado la libertad del pecado y la esclavitud del pecado? Porque sin lugar a dudas, todo el pueblo de Israel no conoció a su Señor. Y su Señor se lamentó frente a su pueblo y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y si tú has visto cómo una gallina cuida de sus polluelos, es la imagen más hermosa del cuidado que tiene Dios de sus hijos. El cuidado que tiene Dios de ti. Si tienes gallinas en tu hogar y si a esa gallina le han nacido pollitos, bueno, trata de acercarte a esos pollitos, porque sin lugar a dudas experimentarás la furia de una gallina que se engrifa y abre sus alas para proteger a sus polluelos. Y me encanta, ¿sabes lo que hace la gallina? Se pone delante de sus polluelos. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo por ti y por mí. Él recibió el castigo. Él recibió los azotes en la cruz con un propósito, como dice Colosenses, anular esa acta que estaba contra ti, que te decía que tú eres culpable. Y esa acta era interminable. Era interminable hacia abajo. Eras culpable. Y el Señor se puso delante de ti para imputar su justicia sobre ti y traer paz y reconciliación de Dios contigo. Esa es la Navidad. Eso es lo que nosotros recordamos. Eso es lo que debemos celebrar y vivir. Te invito a que oremos.